Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que todos se encuentren muy bien. Y hoy estaré hablando sobre las 10 monedas del 2000 P. Sacagawea, pero en este caso las más valiosas. De hecho, existe una sorprendente variedad entre estas monedas de $1 Sacagawea acuñadas en Filadelfia en el 2000. Y algunos de ellos valen mucho dinero. Por lo tanto, los animo que vean el video completo para que se aprovechen de la información y el porqué de estos precios. Empezaré hablando sobre la primera moneda con error. Y existe varios ejemplos de estas monedas sacagaweas con errores que se consideran valiosas. Y al igual que ocurre con las monedas que no tienen errores, cuanto mejor sea la calidad de la moneda, más valiosa será. Esta moneda en particular fue acuñado 2 veces. En otras palabras, no fue expulsado del collar que lo mantenía en su lugar después del acuñamiento. En cambio, se volcó en el cuello y se golpeó por los troqueles por segunda vez. De hecho, esta moneda con error estaba en excelentes condiciones y fue certificada por NGC y calificada como MS64. Se le conoce también como calidad de gema. Por eso esta moneda fue de gran interés para los coleccionistas y tan pronto se puso a la venta obtuvo un precio de $2,760. Observemos la segunda moneda de Sacagawea y este tipo de error ocurre cuando una moneda se acuña de manera descentrada. Y esto sucede cuando el planchet, o sea, el disco del metal utilizado para fabricar la moneda, pues no está en el lugar correcto entre los troqueles. Si eso sucede, el diseño tampoco quedará impreso en el lugar correcto y faltará parte del mismo. El resultado de esta moneda es única y muy extraña, ya que tiene un 50% descentrado. El diseño en el lado anverso aparece, bueno, a mitad de la plancheta. Como resultado, solo la mitad inferior del retrato de Sacagawea es visible, aunque incluye la mayor parte de su rostro. En el lado reverso se perdió el ala enfrentada del águila, así como todo el margen inferior. Sin embargo, en este caso es bien visible el diseño y se ve nítido y claro. Recuerden que mientras más dramática sea la apariencia o el diseño más seleccionable que se vea en la moneda, pudiera estar en mejor precio. De hecho, la compañía NGC certificó esta moneda y calificó como MS66, vendiéndose en una subasta en el 2021 por $3,120. Veamos la próxima moneda. Y en este caso es una moneda con variedad, ya que la moneda del 2000 P. Sacagawea fue conocido como Águila Érida. Y estas monedas reciben su nombre debido a un defecto en el lado reverso. Esto ha producido unas líneas en el vientre del águila que algunos piensan que parece como si el pájaro hubiera sido atravesado con una lanza. Este error es raro, aunque la mayoría de las monedas certificadas están en grado Mint State y tienen una calificación entre MS64 a MS66. Pero la mejor, que está en grado de MS68, y una de estas monedas se llegó a vender en el 2017 por el precio de $5,160. Bueno, aunque hoy en día la compañía de calificación de PCGS estima el valor de la misma moneda en $5,000. Observemos la siguiente moneda. Y es verdad que no es necesario que las monedas tengan errores para ser valiosas. Sin embargo, las mejores monedas del 2000 P. Sacagawea, que son raros y coleccionables,
muchas veces son por derecho propio. Sin embargo, en este caso, cuanto mejor estén sus condiciones, menos ejemplares habrán y más valiosos serán para los coleccionistas. Y un ejemplo perfecto es una moneda de PSGS que valora una moneda calificada como MS67 más en $24. Pero no se desanimen porque se vuelven mucho más difíciles de encontrar estas monedas con calificación de MS68 más, que están valoradas en $350. Aunque no hay registro hasta el momento en grados MS69, pero la compañía de PSGS los valoraría en $5,100. No está mal. Vamos a la próxima moneda y en esto pueden observar que la artista que diseñó la imagen de la moneda Sacagawea se llama Glenna Goldrake. No sé si lo estoy pronunciando, pero lo pueden ver en pantalla el nombre de ella. A la hora de pagar sus honorarios, su tarifa por el diseño fue de $5,000. Y bueno, ella solicitó que se le pagara con las nuevas monedas de $1. Aunque fueron transportados en bolsas de moneda, la mayoría de estas monedas todavía se encuentran en excelentes condiciones. Más tarde se hizo evidente que la mayoría de estas monedas eran diferentes, estándar de las otras monedas Sacagawea. Tenían un acabado bruñido especial, lo que los convertiría en ejemplos que denominan como huelga especial. Y habrán sido tratados con una capa antioxidante para ayudar a prevenir la decoloración, porque estas monedas tienden a descolorarse con el tiempo. Sin embargo, las monedas con acabado bruñido se conocen como tipo 2 y los pocos que no tuvieron el acabado son el tipo 1. Sin embargo, tengan precaución porque han salido al mercado algunas de estas monedas, pero también las han falsificado. Sí, de una moneda ordinaria las han pulido para que parezcan bruñidas. Se recomienda que busquen monedas de estas, pero que han sido certificados por una compañía que certifica monedas de buena reputación. De hecho, hubo un precio récord de una moneda certificado por PCGS con calificación de SP69 y se subastó en el 2013 por un precio de $5,288. Veamos la próxima moneda y esta es la moneda que fue acuñada en una plancha destinada a otra denominación diferente. En este caso con una moneda de 25 centavos. Y se desconoce exactamente cómo sucedió. Sin embargo, las planchas para el dólar y la moneda de 25 centavos tienen un diámetro muy similar. Así es que es fácil ver cómo esta moneda con dicho error escapó de los procesos de control de calidad de la Casa de la Moneda. Debido a que este tipo de error es tan raro, es muy popular entre los coleccionistas y como siempre, las monedas en excelentes condiciones y con acuñaciones limpias son aún más valiosas. De hecho, hubo una moneda certificado por PCGS y calificado como MS66 que se vendió en una subasta en el 2021 por $4,560. Sin embargo, hubo otra moneda en mejores condiciones con calificación de MS67 que se llegó a vender en el 2022 por $7,800. La próxima moneda es bien diferente, ya que es otro error que se encontró en la moneda del 2000 Sacagawea, que fue acuñado en una moneda de 25 centavos de Massachusetts en lugar de una plancha en blanco. De alguna forma, una moneda de Massachusetts se mezcló con las planchas en blanco en las tolvas destinadas a los dólares de Sacagawea. Luego pasó por las prensas de monedas de la forma habitual.
Y a pesar de su diseño inusual, la moneda estaba bien acuñada y la compañía de PCGS la calificó como MS-63 y se llegó a vender en una subasta en el 2013 por $8,813. La siguiente moneda es muy famosa y es llamada Cheerios. Y como parte del entusiasmo por el lanzamiento de este dólar, la Casa de la Moneda suministró 5.500 monedas para colocar en cajas de cereales Cheerios. En el 2005, un coleccionista llamado Tom DeLorean notó algo diferente en alguna de estas monedas y las águilas en el reverso tenían plumas de la cola particularmente detalladas. Eran más detalladas que las monedas estándar sin circular o incluso de prueba. Así es que todos los coleccionistas estaban buscando más de estas increíbles monedas. De hecho, hay un precio récord que hubo en una subasta que se estableció en el 2020 para una moneda con calificación de MS-68 y se vendió por $10,200. Sin embargo, la compañía de PCGS sitúa su valor hoy en $11,500. No está mal. Veamos la próxima moneda que es muy famosa por su error. En este caso hubo un interesante acuñamiento en las planchas equivocadas y la moneda de Susan B. Anthony se produjeron mucho antes de la acuñación de Sacagawea, entre 1979 a 1981. Pero aparentemente se acuñaron más en 1999 para su uso en máquinas expendedoras. Y es probable que se trate de una plancha destinada a uno de estos y que se utilizó por error como $1 de Sacagawea el año siguiente. De hecho, se puede observar que la composición de la moneda de Susan B. Anthony era diferente a las monedas de Sacagawea. Y este tipo de error se conoce como error fuera de metal. Y es muy raro. Y bueno, ya para diciembre del 2022, en una subasta, hubo una moneda con calificación de MS-65 que se llegó a vender por un impresionante precio de $16,800. Y bueno, por último, no nos podemos olvidar de la famosa moneda mula. Este es un tipo de error particular en una moneda y es excepcionalmente raro, ya que la combinación de una moneda en el lado anverso de una moneda con el reverso de otra moneda es excepcionalmente raro. Se ha informado en algunos datos de ventas públicas que muestra valores fluctuantes, tal como son algunas de estas monedas con calificación de MS-67. Uno de ellos estableció un precio récord en la subasta del 2018, vendiéndolo por $192,000. ¡Wow! Pero otros dos del mismo grado se llegaron a vender en el siguiente año por $120,000 y $102,000. Y la verdad que todas estas monedas tienen precios impresionantes. Espero que hayas disfrutado de toda esta información sobre todas estas monedas del 2000 P Sacagawea más valiosa, desde errores interesantes hasta monedas de presentación de la más alta calidad. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Le agradezco su gran apoyo y si todavía no se ha suscrito, espero que lo considere. Favor de activar la campanita para que siempre reciba notificación cada vez que someto un nuevo video. También los animo que comenten y que compartan mi video en sus redes sociales. De esa manera ayudaría inmensamente al canal. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.